Estoy de suelo donde nací. Buen día, Siete Zipactli, público de Mazahualquintos. A través de nuestras redes sociales y personas que han venido aquí, nos preguntan qué es eso de la Mixteca, qué es eso que llamamos la Mixteca poblana, por qué le decimos así. Bueno, pues hoy queremos responder a esta cuestión. Para entender todo esto de la Mixteca, la palabra clave es la palabra Mixtli, que quiere decir nube en lengua náhuatl, porque entonces de esa palabra construimos otra que es Mixtlan, que es pues el lugar de las nubes, y de ahí también podríamos sacar otra palabra que sería Mixtecapan, el país de los habitantes de las nubes, y la persona que es originaria de ahí, de este país, de este lugar, a una sola persona se le diría Mixtecatl, y lo que es de ahí, pues es que decimos Mixteca. Es como, por ejemplo, decir una olla de barro o una vasija mixteca, o sea que es de ahí, de ese lugar. Pues obviamente esto ya lo castellanizamos y hoy decimos Mixteca. Bueno, entonces para hablar de esto de la Mixteca hay que distinguir como que dos periodos muy bien definidos. Uno es antiguamente y otro es actualmente, para entender su significado. Entonces, antiguamente, lo que hace referencia a esto del Mixtlan, Mixtecapan, Mixtecat, Mixteca, hace referencia a un pueblo que pues son el pueblo Ñiu Sabi, y nosotros les llamamos así a ellos en náhuatl, pero ellos tienen su propia lengua, entonces ellos en su propia lengua, ¿cómo le llaman ellos a su lengua? Pues es Tuun Sabi, entonces pues esa es la lengua mixteca. Entonces la historia del pueblo mixteco pues es milenaria, desde sus mitos y leyendas, como por ejemplo este tan hermoso que dice que allá en la solitaria Puala pasaba el río que se llama Achiutl, y entonces ahí había dos grandes árboles, y de la unión de esos dos grandes árboles nacieron los primeros seres humanos, y de los hijos de sus hijos nació el Yacoñoy, que eso es mixteco, eso es lengua mixteca, lengua Tuun Sabi, que es el flechador del sol. Entonces este es un personaje de leyenda, un personaje mítico, pero también tenemos personajes ya en el marco histórico, por ejemplo este famoso Ocho Venado, que pues viene en los códices. Entonces acuérdense que hay códices mixtecos, de la cultura mixteca, hay uno aquí en México, pero hay otro para allá en Viena, que es la capital de Austria, en ese museo. Ahí no solamente tienen que le llaman el penacho de Moctezuma, este trabajo de plumería, tienen muchas piezas, otra de ellas es una Chicomecoatl, que es como la divinidad del maíz de aquí de Tepeji de Rodríguez, y bueno, también tienen códices mixtecos. Bueno, entonces ya en la historia del pueblo mixteco, pues ellos llegaron a extender su cultura, su influencia, pues desde lo que viene siendo Acatlán, que hoy está en el estado de Puebla, hasta el Océano Pacífico. O sea que fue un reino en su momento de mayor esplendor, pues un reino muy grande y poderoso, muy antiguo, que hicieron muchos centros ceremoniales, no solamente uno, como Monte Albán, sino muchos importantes. Y actualmente, el sentido que le damos a esto de la Mixteca, pues nos referimos más bien a una región geográfica. Y entonces esta región pues tiene como que comparte clima, fauna, flora, es montañosa, hay cierto tipo de plantas como cactus, y abarca 3 estados del país, actualmente de la República Mexicana. Una parte está en el estado de Puebla, otra parte está en Guerrero y otra parte está en Oaxaca.
Suele dividirse toda esta región que es de buen tamaño, la Mixteca, así en general, en la Mixteca alta, que pues la Mixteca baja, y en la Mixteca de la costa. Entonces, esta zona de la Mixteca, así con los 3 estados del país, es bien interesante porque conforma una región del planeta Tierra. Entonces, así como luego nos referimos a los pueblos del Cáucaso, o los pueblos que hay en el Punjab, o los pueblos que hay en los Balcanes, pues en la Mixteca no solamente hay un pueblo, sino que hay muchos pueblos. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, pues están los triquis, los mijes, los cuicatecos, los amuzgos, pero para el caso del estado de Puebla, pues esto es lo que viene siendo la Mixteca poblana. Entonces nosotros estamos por aquí, por eso decimos que estamos donde empieza a empezar la Mixteca. Pero bueno, esto es relativo, porque si venimos de la Ciudad de México o de Puebla para acá, pues sí, parece que aquí empieza la Mixteca. Pero si viniéramos del sur, pues entonces aquí sería donde acaba la Mixteca. Entonces todo esto es relativo, ¿no? O sea, estamos donde empieza la Mixteca, pero también donde acaba, si venimos de abajo para arriba. Entonces, en nuestro caso, pues estamos aquí en el pueblo de Santa Clara Huitziltepec y escuchamos que le dicen a esta parte que es la puerta de entrada a la Mixteca. Entonces, en el caso de nuestro pueblo, pues está bien claro ahí en la ermita, ¿no? Que está Nepoala, está ya de este lado, el más para acá, el Soyayo, aquí el Huicane. Bueno, pues todo esto es así como que para allá viene siendo la Mixteca del estado de Puebla, y en el caso de Atoyatempa, pues está el Tenso, y ya para abajo, pues entonces ya se habla de la Mixteca poblana. Y bueno, ese es en nuestro caso, que estamos de este lado. De este lado pues está Izúcar de Matamoros, otros pueblos, y ya de ahí pues también podríamos decir que empieza o termina la Mixteca poblana. Y bueno, entonces esta es la región que conocemos como la Mixteca poblana, esta parte del estado de Puebla. Entonces ya dije que la Mixteca pues comprende Guerrero, Oaxaca y Puebla. Entonces cuando hablamos de la Mixteca poblana nos referimos exclusivamente a la parte que está en el estado de Puebla. Entonces en esta región del estado de Puebla habitan 3 pueblos diferentes, con 3 culturas diferentes. Están los mixtecos propiamente, que están en esta región. Hay un pueblo importante conocido, pues vendría siendo Acatlán. Y por otro lado están de este lado los Inguigua, que nosotros en náhuatl les decimos un tanto despectivamente Popoloca, los Popoloca. Entonces hace años yo visité allá por más adelante de Izcaquistla un pueblo que se llama Soyamazalco, y ahí pues me presentaron un par de señores que todavía hablaban la lengua Inguigua. Entonces esa región pues ya no es náhuatl, ahí es Inguigua. Lo que es Izcaquistla, lo que es pues ya todos esos pueblos. De hecho aquí Tepeji, ya pues estamos de estos cerros para allá, Tepeji ya más bien pertenecería a la cultura y al pueblo Inguigua. Entonces podemos decir que nosotros, los nahuas de esta región, o sea Toyatempa, Huatlatlauca, aquí Santa Clara, Santa Cruz, Huitziltepec, podríamos decir que somos como que los últimos, igualmente refiriéndonos de acá para acá, o los primeros, viniéndose de acá para acá, los pueblos nahuas, porque pues ya pasando los cerros estos ya viene, les digo, Tepeji, y ya son los Inguigua, y hasta Catlán los mixtecos. Entonces pues aquí vivimos los nahuas, toda esta región, los Inguigua y los mixtecos en esta parte del estado de Puebla. Entonces, bueno, nos queda a nosotros claro que cuando decimos la Mixteca poblana, nos referimos a una región cultural que pues es la que nos da identidad. Y bueno, para eso se me ocurre decirles 3 ejemplos. 1, cuando nosotros vamos desde aquí caminando hasta allá a la Ciudad de México, al Cerro del Tepeyac, ahí vamos de peregrinos con nuestros cuadros. Luego la gente nos pregunta así, pues como que sorprendida, extrañada, amable, nos dice, ¿y ustedes de dónde vienen? Y yo he notado que cuando nosotros decimos de Santa Clara, así como que dicen, ajá, así como quién sabe dónde, ¿no? Y en cuenta, ¿no? Pues Santa Clara, ¿no? No, como que no
no da para ubicar el lugar. Pero entonces en otras ocasiones también nos han preguntado, ¿ustedes de dónde vienen? Y cuando decimos de la Mixteca, o de la Mixteca poblana, entonces así como que dicen, órale, así, de esa región, de esta parte del suroeste del estado de Puebla. Y pues bueno, ese es un ejemplo. Otro es, por ejemplo, un chavo que conozco que se fue a estudiar, de aquí del pueblo, que se fue a estudiar a la ciudad de Puebla en la universidad, que también cuando dice que le preguntaron sus compañeros, ¿de dónde eres? Y él dice, de Santa Clara, pues nadie se ubica así, y eso un tal, ¿no? Pero entonces en cuanto les dice, bueno, de la Mixteca poblana, entonces inmediatamente ya lo relacionan, pues es de esta región del estado de Puebla. Y también he visto aquí en la región, pues, negocios que reivindican el nombre de la Mixteca. Entonces he escuchado, por ejemplo, hay una tienda que vi una vez acá en la carretera que dice La Mixteca. He visto otro negocio que es Los Mixtecos. He visto ahí un grupo que se llamaba Los Charros Mixtecos. Otro que escuché ahí también por ahí, La Mixtequita. Entonces la palabra mixteca, pues a nosotros que somos habitantes de esta parte del estado de Puebla, pues nos da identidad, nos hace así como que sentir que pertenecemos no solamente a un pueblo, sino a una región cultural. Entonces a eso nos referimos cuando decimos la Mixteca poblana. Entonces nosotros, aquí en Santa Clara, Huitziltepec, pues somos nahuas de la Mixteca poblana. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Cuando hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo